Luego de una extensa jornada de discusión y de un frustrado encuentro el pasado jueves, la Subcomisión Mixta de Presupuesto rechazó la partida de Educación Superior. Los parlamentarios que negaron sus votos argumentaron su decisión en la falta de aportes basales y también becas, entre otras, para las universidades tradicionales. Bueno, para analizar esta noticia nos acompaña en CNN Chile el senador del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez. Senador, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no es ninguna novedad. La mayoría de la gente, más allá de cómo se interrumpió el jueves pasado, tenía más o menos claro que iba a ser rechazado porque hay posiciones contrapuestas. Y usted lo ha calificado como un diálogo de sordos. Bueno, primero fue un acontecimiento muy desgraciado el del jueves pasado. De verdad que la interrupción violenta de una sesión de esa naturaleza creo que no le hace bien a nadie. Y eso es un poco de consenso, pero lo que pasó hoy día en realidad fue una discusión larga en la cual el gobierno hizo presentación nuevamente de sus ideas de proyecto, pero no escucha. Yo creo que es un diálogo totalmente de sordos, porque lo que se está planteando por parte de los estudiantes, del propio Senado o algunos parlamentarios, es que busquemos una manera de que esta materia de educación se tome como tarea de Estado. Me tocó participar en la reforma procesal penal y así fue establecido. Y en la ley se fijaron plazos y años para los cuales se fue cumpliendo la reforma. Lo mismo hay que hacer en educación. Nada se puede resolver hoy día, pero si no quedan las bases establecidas, cómo se va a cambiar hacia el futuro, es muy difícil resolver este tema. Ese punto es importantísimo porque el gobierno dice, y lo señala al final también de esta reunión, que efectivamente no se va a poder cambiar todo el 2012 en materia de educación, un asunto que se viene arrastrando desde hace largos años incluso. Y por lo tanto, dentro de eso, ¿cuáles son las diferencias que existen hoy y que hacen imposible un camino de diálogo, efectivamente? Lo primero es que el presupuesto presentado, que ellos señalan como el más grande de los últimos tiempos, son 700 millones de dólares, de los cuales hay letra chica en ese presupuesto, y por lo tanto estamos hablando de una cantidad de recursos que no van directamente a la solución del tema educacional, porque aquí nosotros confundimos la opinión pública, porque no es un tema universitario. Aquí hay que resolver el problema de los preescolares. Yo quiero decir que son 1,5 millones de niños que solo la mitad de ellos tiene cobertura, por lo tanto hay que poner muchos recursos para que en la base del inicio del proceso educativo tengan la suficiente cobertura. En materia escolar... Pero ahí el gobierno ha presentado proyectos precisamente para aumentar las coberturas. Sí, pero fíjense ustedes que en esa materia, cuando yo digo que la mitad de 1,5 millones significa que son alrededor de 700.000 niños que no tienen cobertura, el gobierno ha planteado el aumento de 20.000 o 13.000 niños como cobertura a ese número. Es muy mínimo. Entonces, ¿qué dijimos? Le dijimos nosotros al presidente, le mandamos un documento. Nosotros estamos planteando una solución que vaya desde el año cero, que podrá ser el 2012, hasta 15 años más, porque hay que invertir muchos recursos. Nosotros calculamos que son alrededor de 8.500 millones de dólares adicionales al año que hay que incorporar en materia preescolar, en materia de educación escolar y en materia terciaria. Y el gobierno está proponiendo un fondo de 4.000 millones gastado en 4 años sin una explicación clara de cómo se van a invertir. Entonces, tenemos un diálogo de sordo porque no miramos hacia el futuro. Estamos pensando salir del presupuesto y el próximo año no hay una mirada estratégica. Y la educación es así. Para ir por detalles, esos 4.000 millones en estos 4 años, ¿efectivamente podrían financiar parte de lo que ustedes presentan o lo que usted ha presentado específicamente como los cambios que se requieren, por lo menos en una primera etapa? Podría, en la medida en que esos recursos estén destinados de la manera que uno mira la educación desde un programa político de gobierno hacia el futuro. ¿Pero no haría falta más dinero en esos primeros 4 años a la espera de una reforma tributaria? ¿Eso es lo que quiero apuntar? Nosotros en la propuesta que le hicimos al ministro, en el primer año se requieren alrededor de 2.000 millones de dólares que hay que incorporar. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, mire, si usted quiere realmente mejorar la calidad de la educación escolar, es decir, básica y media, requiere aumentar el aporte del Estado. Hoy día son 36.000 pesos más 20.000 que le corresponde a algunos niños que tienen subvenciones especiales. Nosotros decimos, se puede 100.000 pesos por niño, pero ¿qué requerimos? Incorporar 1.800 dólares al año. Si hiciéramos el esfuerzo focalizado de buena manera, podríamos ir en un proceso de cambio. En materia universitaria, ¿por qué tenemos problemas? Porque nosotros decimos, hay que buscar un financiamiento a las familias, que son las becas para el 70% o los 7 deciles de más bajo ingreso,
Pero eso es posible de financiar en la medida en que se establezca, y es positivo en la medida que se establezca un control del arancel referencial. Porque si yo le digo que su hijo va a tener beca y resulta que tiene que endeudarse por el saldo del arancel referencial, le estoy mintiendo. Entonces es un proceso que el gobierno ha sido sordo, no hemos logrado una comunicación. Para desglosarlo, en un principio el gobierno de ese 70% que ustedes proponen está proponiendo un 40%. ¿Qué es lo que existe hoy? Familia, ¿qué es lo que existe hoy? Sí. Ahora, ¿eso es una materia de discusión donde podría llegarse o alcanzarse un consenso? Siempre... Porque hay parlamentarios de la Alianza que lo han dejado ver por ahí que ellos podrían estar de acuerdo en eso. Sí. Lo que pasa es que esto es una parte de la discusión y siempre se podrá llegar a acuerdo y a lo mejor llegamos a un 60% como primera etapa, para llegar después al 70% y ojalá subir en los otros deciles, porque también es importante decir que una familia que gana 800.000 pesos y tiene 2 niños en la universidad no es rica y por lo tanto también hay que buscar una fórmula de solución. Y ahí hay soluciones, beca, puede ser financiamiento compartido, en fin, hay una fórmula de solución. Pero eso es una parte, hay que ir a los financiamientos basales de las universidades. ¿Y por qué nosotros le ponemos tanto acento a eso? Porque las universidades estatales cumplen un rol público. ¿Qué queremos nosotros? Que la educación sea de muy buena calidad. ¿Qué hay que hacer? Invertir en las universidades estatales para tener las mejores escuelas de pedagogía, para que salgan los mejores profesores, para que aquí a 10 o 15 años tengamos la mejor cobertura en esa materia. A ver, senador, vamos a los financiamientos basales más adelante, pero no me quiero distraer del tema porque en orden, por ejemplo, usted se muestra a favor de un arancel referencial en las universidades que sea fijado de alguna forma, ¿cierto? Y la senadora von Baer responde a eso señalando que si se hace eso, los más afectados van a ser precisamente las universidades tradicionales que sacan parte de eso para la investigación. No es así, por lo siguiente, porque cuando nosotros hablamos de un financiamiento basal, hacemos la distinción entre lo que es el financiamiento que va al desarrollo de la investigación, de la extensión que son las universidades, y aquel que también va al financiamiento del pregrado. Eso es perfectamente posible diferenciar. Los más afectados en este caso, cuando nosotros proponemos que se establezca esto, van a ser las universidades privadas que no tienen calidad. Entonces hemos dicho nosotros, ¿cómo se asegura la calidad? No con una acreditación como se hace hoy día con agencias particulares, con agencias del Estado que tengan obligaciones, que los acrediten institucionalmente y también la carrera. O sea, en eso existe un compromiso del gobierno, por lo menos verbal, ¿no está planteado dentro de la conversación? Ellos tienen un compromiso de crear un sistema de agencia de calidad, superintendencia, etcétera. Pero lo que pasa es que esto siempre se abre al mercado. Y aquí hoy día el propio rector Montes de la Universidad Alberto Hurtado lo dijo en la comisión. La verdad es que el sistema de acreditación se ha ido flexibilizando con el tiempo. Y no se puede flexibilizar en esta materia, porque lo que está pasando es que muchos niños están saliendo de las universidades sin la experticia ni la necesidad de una buena educación. Y otro punto que es muy relevante, que también se deja de lado, como el tema preescolar, porque nadie habla del tema preescolar, que es vital, el tema de la educación técnico-profesional. ¿Qué hemos dicho nosotros? Hay muchos niños que van a la educación técnico-profesional que es de mala calidad hoy día en el ámbito escolar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mejorar la inversión, también propuesto por nosotros una solución, pero además hay que asegurarle el ingreso a los IP o CFT, pero que sean estatales, porque esos niños no pueden quedar cortados por los recursos ni por las becas, sino que hay que asegurarlo. Ahí, senador, donde también entra el discurso del ministro Bulnes, que señala precisamente que el presupuesto y las becas que se están otorgando a partir del presupuesto van precisamente para ese tipo de estudiantes, y por eso es que defiende también el que se le dé a los estudiantes que ingresan también a las universidades privadas y se le dé a los estudiantes que ingresan también en su mayoría a los institutos profesionales y centros de formación técnica. Y ese es parte del argumento atendible del ministro Bulnes, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que ellos están estableciendo una cantidad de recursos para becas en esta materia que son bastante pocas, son mínimas en relación a las necesidades que hay. Y en segundo lugar, las becas no pueden ir a instituciones de mala calidad. Las becas de esos niños tienen que ir a instituciones de buena calidad. Por eso vuelvo al aporte basal a las instituciones estatales. Ellos tienen que tener CFT y IP que permitan que esos niños puedan seguir estudiando y puedan salir como profesionales de buena calidad. Porque si hoy día los mandamos al mercado que hay, esos niños van a ir a instituciones de mala calidad. No están todos. De la cantidad de CFT y IP, hay muy pocos que están acreditados y que se establece que son de buena calidad. Senador, se nos va a ir el tiempo, lamentablemente, por supuesto que de educación todavía queda tiempo para discutirlo, da la impresión, va a estar en la discusión presupuestaria. Quiero su opinión como exministro de Justicia respecto a lo que está ocurriendo en el intercambio de opiniones entre la justicia, precisamente, y lo dicho por el ministro Teodoro Rivera. Yo creo que la situación es extraordinariamente grave y ha pasado colado por los problemas que se han visto en estos días en los medios de comunicación, que ha sido más noticia.
Pero un ministro de Justicia tiene muchas facultades, entre ellas los nombramientos. Y cuando un ministro dice que va a mirar lo que hagan los jueces para hacer ese nombramiento, implica finalmente una cierta presión que es, yo diría, una situación grave porque además es inconstitucional. Nadie puede hacer eso. Un ministro de Justicia que haga una prevención de esa naturaleza, en mi opinión, está cometiendo un error gravísimo. ¿Y eso qué significa? Yo he escuchado a algunos diputados que están viendo una alternativa que puede ser incluso una acusación constitucional. Yo no soy diputado, por lo tanto no tengo esa facultad. Pero es grave cuando un juez que tiene la potestad, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que hagan los jueces, puede creer que son garantistas o no, pero lo que no puede ser es que una autoridad tan importante como un ministro de Justicia opine eso, porque de todas maneras le afecta a un juez. Los jueces saben que pasan por el escritorio el ministro firma. Yo firmé muchos ascensos, también traslados, etcétera. Entonces creo que lo que ha dicho el ministro, a pesar de que él lo ha morigerado con el tiempo, no baja la falta que se cometió en un comienzo. Y de verdad, creo que en eso hay que ser muy prudente. La relación con el Poder Judicial es muy importante, de mantener la independencia de ese Poder Judicial. Me guste o no me guste lo que hagan los jueces, pero si no, el Estado de Derecho se nos empieza a resquebrajar. Las instituciones, senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Gracias a usted.